Bienvenidos un dúo mu ese a su canal favorito, donde desentrao más menosamos los misterios, los chismorreos y las noticias mu ese candentes del mundo del espectáculo, y vaya que tenemos una jugosa hoy. Estoy súper emocionada de tenerlos a QU conmigo para hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, que ha dividido opiniones y que lo adivinaron, involucra a nuestros queridísimos Kanyaman y Demet Özdemir. Ya su copyright lo que es pensando, otra vez con esto. Pero es que esto no es cualquier cosa. Hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones explosivas que ha hecho Kanyaman el mismísimo Kan, sobre el famoso anillo de Demet, ese anillo que ha desatado mil y una teorías, que ha hecho volar la imaginación superíndice 3N de los fans y que hasta ahora, era todo un enigma. ¿Q copyright significa realmente? ¿Es un encubierto? ¿Un guión más menos o al pasado? ¿O simplemente una coincidencia? Pues prepúrense porque hoy vamos a intentar descifrar este jeroglífico amoroso. Pero antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si les gusta el contenido que les traigo, si les gusta estar al día con todo el drama y el chismecito de la farándula, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejarme un like si les gusta lo que ven. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor de lo mejor. Ahora sin mu ese preámbulos vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir ha sido un tema recurrente en los medios y en las redes sociales desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kwai, o Pu Haro Show más menos ador, como la conocemos por AQ. La química entre ellos era innegable, la complicidad saltaba a la vista y por supuesto, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Durante un tiempo todo apuntaba a que el amor había trascendido la ficción superíndice 3N, pero como suele ocurrir en estos casos, la relación superíndice 3N, si es que existe superíndice 3, terminó superíndice 3 de forma abrupta y misteriosa. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un matrimonio que, lamentablemente, no duró superíndice 3 mucho. Y Kan por su parte ha estado enfocado en su carrera, trabajando en diferentes proyectos y viviendo en Italia. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de las vidas separadas, el fantasma de Kandem, como los fans Kariu más menos osamente los llaman, siempre ha estado presente. Cada movimiento, cada publicación superíndice 3N, cada entrevista es analizada con lupa en busca de una más menos de una pista que indique que la llama del amor aún sigue viva. Y es AQ donde entra en juego el famoso anillo. Hace algunas semanas Demet fue vista luciendo un anillo muy particular, un anillo que a ojos de muchos fans, se parecua sospechosamente a uno que Kan habrá usado en el pasado. La especulación superíndice 3 en ese disparo superíndice 3, era un regalo de Kan. ¿Una coincidencia? ¿Un símbolo de algo mu ese profundo? Las teorías eran de lo mu ese variopintas y apasionadas. Algunos afirmaban que era una prueba irrefutable de que Kandem estaba de vuelta, que el amor había triunfado sobre la distancia y el tiempo. Otros copyrighticos lo atribuían a una simple coincidencia, a una moda pasajera o incluso a una estrategia publicitaria. Pero ahora, y aquí viene lo bueno, Kanyaman ha hablado. Después copyright ese de semanas de silencio, de rumores y de especulaciones, el actor ha decidido romper el silencio y dar su versión superíndice 3N de los hechos. En una entrevista reciente Kan fue preguntado directamente por el tema del anillo y su respuesta, aunque cautelosa, ha dejado a todos boquiabiertos. Kan comenzó superíndice 3 diciendo que entendía el interu copyright ese del público en su vida personal y en su relación superíndice 3N con Demet. Reconoció superíndice 3 que habían vivido momentos muy especiales juntos y que guardaba un bonito recuerdo de su tiempo en Erkenci Kwai. Sin embargo, también copyright N fue claro al afirmar que actualmente eran solo amigos y que ambos estaban enfocados en sus respectivas carreras. Hasta AQ, nada nuevo. Pero luego cuando se le preguntó superíndice 3 directamente sobre el anillo, Kan hizo una pausa, sonrió superíndice 3 y dijo algo que ha hecho temblar los cimientos de Internet. Cito textualmente: el anillo es un tema delicado. No puedo decir mucho al respecto, pero puedo confirmar que tiene un significado especial. No puedo revelar ese significado, pero puedo asegurarles que no es una simple coincidencia. ¡Boom! Explosión superíndice 3N.
Terremoto. Declaraciones bomba. CU superíndice 3 mo se quedaron, mi gente. ¿No es esto lo mu ese jugoso que han escuchado en mucho tiempo? Can Yaman confirma que el anillo tiene un significado especial, pero se niega a revelarlo. Q copyright es tú pasando a Q. Q copyright se esconde detrás de esta misteriosa declaración superíndice 3N. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. Los fans de Candem han enloquecido, interpretando las palabras de Can como una confirmación superíndice 3N de Q. Y aún hay esperanza para su pareja favorita. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de teorías conspirativas y de peticiones para que Can y Demet vuelvan a estar juntos. Pero también copyright N hay voces muy cautelosas, que advierten que no debemos dejarnos llevar por la ilusión superíndice 3N y que las palabras de Can podrán tener una interpretación superíndice 3N diferente. Algunos sugieren que el significado especial del anillo podrá estar relacionado con un proyecto profesional, con una colaboración superíndice 3N futura o incluso con un simple recuerdo de la con copyright poca de Erkenci Kwai. En mi opinión superíndice 3N, y acuba mi humilde análisis, creo que Can Yaman estuvo jugando al despiste. Sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras y la ilusión superíndice 3N que despierta en los fans de Candem. Por lo tanto creo que estuvo utilizando esta ambigüedad para mantener viva la llama de la esperanza y, de paso, generar expectación superíndice 3N en torno a sus futuros proyectos. No creo que Can estuvo copyright mintiendo cuando dice que el anillo tiene un significado especial. Creo que efectivamente el anillo representa algo importante, pero no necesariamente una relación superíndice 3N amorosa. Podrá ser un símbolo de la amistad que aún conservan, un recuerdo de los buenos momentos que vivieron juntos o incluso, una promesa de futuros proyectos en común. En cualquier caso, lo que es claro es que Can Yaman ha logrado su objetivo, incendiar las redes sociales, generar debate y mantener a los fans de Candem al borde del ataque de nervios. Y mientras tanto, Demet Özdemir guarda silencio, alimentando a UNMU, es el misterio. Que mi gente, la pregunta sigue en el aire, ¿Q copyright significa realmente el anillo de Demet? ¿Es un su encubierto? ¿Un guión más menos o al pasado? ¿O simplemente una coincidencia? La respuesta por ahora, solo la conocen Can Yaman y Demet Özdemir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de las declaraciones de Can Yaman sobre el famoso anillo de Demet. Hemos visto que el actor ha roto el silencio y ha confirmado que el anillo tiene un significado especial, aunque se ha negado a revelar ese significado. Esto ha generado aún ese especulación superíndice 3N y debate entre los fans de Candem, que siguen más menos ando con una reconciliación superíndice 3N. Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3N y que cada uno es libre de interpretar las palabras de Can Yaman como mejor le parezca. Lo importante es no dejarse llevar por la ilusión superíndice 3N y mantener la mente abierta a todas las posibilidades. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme un dúo mu ese. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este chismecito jugoso. No olviden dejarme en los comentarios qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Candem volverá a estar juntos? ¿O el anillo es solo una coincidencia? Me encantaría leer sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que si les gusta el contenido que les traigo, si les gusta estar al dúa con todo el drama y el chismecito de la farándula, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor de lo mejor. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay ese. Porque acu no nos conformamos con la noticia, sino que la exprimimos hasta la última gota. Vamos a sumergirnos a fondo en las declaraciones de Can, a analizar cada palabra, cada gesto, cada entonación superíndice 3N, para intentar descifrar el verdadero significado de este misterioso anillo. Para empezar, analicemos el contexto de la entrevista. ¿Du superíndice 3N se produjo? ¿Q copyright N la realizo superíndice 3? ¿Q copyright otras preguntas le hicieron a Can? Todos estos detalles son cruciales para entender el tono y la intención superíndice 3N de sus respuestas.
Según mis fuentes, la entrevista tuvo lugar durante la promoción Superíndice 3N de su última serie en Italia, un evento rodeado de una gran expectación Superíndice 3N medio ultica. La periodista que lo entrevistó Superíndice 3 es conocida por su estilo incisivo y por no tener pelos en la lengua, a su que no me extraña más menos a que haya ido directamente al grano con el tema del anillo. Ahora centrémonos en las palabras de Khan. Cuando dice que el anillo es un tema delicado, ¿a qué copyright se refiere exactamente? ¿Es delicado porque revelar su significado podrá herir los sentimientos de alguien? ¿O porque podrá poner en peligro un proyecto profesional? ¿O quizá ese porque aún no estuvo preparado para hablar abiertamente de sus sentimientos hacia Demet? La verdad es que las posibilidades son infinitas. Pero lo que realmente me llama la atención Superíndice 3N es cuando Khan afirma que no puedo decir mucho al respecto. ¿Por qué copyright no puede decir mucho? ¿Existe algún tipo de acuerdo de confidencialidad? ¿O simplemente no quiere alimentar a los medios y prefiere mantener su vida privada lejos de los focos? Sea cual sea la razón Superíndice 3N, lo cierto es que esta declaración Superíndice 3N aún más menos a de AUNMU es mist. Herio al asunto. Y luego la frase clave, tiene un significado especial. No puedo revelar CULS ese significado, pero puedo asegurarles que no es una simple coincidencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Khan confirma que el anillo no es un simple accesorio, sino que tiene un valor sin Superíndice 3 lico. Pero ¿qué copyright tipo de valor? Romántico. Nostálgico. Profesional. Aquí es donde los fans de Kandem han empezado a elucubrar las teorías descabelladas. Algunos aseguran que el anillo es una prueba de que Khan y Demet siguen enamorados y que planeando una reconciliación Superíndice 3N secreta. Otros, realistas, creen que el anillo podrá ser un regalo de despedida, un símbolo de la amistad que aún conservan a pesar de la distancia. Pero ojo que no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia de marketing. Khan Yaman es un actor muy inteligente y sabe perfectamente Superíndice 3 generar expectación Superíndice 3N en torno a su figura. Quizá ese es tu copyright utilizando el tema del anillo para promocionar su última serie o para tantear el terreno de cara a una posible colaboración Superíndice 3N futura con Demet. Al fin y al cabo una reunión Superíndice 3N de Kandem será un bombazo medio tico que generará a millones de Superíndice 3 lares en ingresos. Por otro lado, no podemos olvidarnos de Demet Özdemir. ¿Qué copyright papel juega ella en todo este embrollo? ¿Es tú al tanto de las declaraciones de Khan? ¿Comparte su versión Superíndice 3N de los hechos? Hasta ahora, Demet ha guardado un silencio sepulcral, lo que ha alimentado a UNMU, las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una forma de proteger su intimidad y evitar que los medios se entrometan en su vida personal. Otros, en cambio, piensan que esperando el momento oportuno para dar su versión Superíndice 3N de la historia y revelar el verdadero significado del anillo. Pero ¿qué copyright sabemos realmente del anillo? Es el mismo que Khan usó Superíndice 3 en el pasado. ¿Du Superíndice 3 de lo compró Superíndice 3? ¿De qué copyright material es hecho? Todos estos detalles, aunque aparentemente insignificantes, podrán darnos una pista sobre su verdadero origen y significado. Según mis investigaciones, el anillo en cuestión Superíndice 3N es un modelo de plata con un diseño más menos o minimalista y un grabado discreto. Khan lo llevó Superíndice 3 puesto en varias ocasiones durante la ucondiéresis copyright poca de Erkenci Kwai, lo que ha llevado a muchos fans a creer que tiene un valor sentimental para ucondiéresis copyright L. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido confirmar si es el mismo anillo que Demet luciendo actualmente. Y aquí es donde entra en juego la tecnología. Gracias a las redes sociales y a los foros de fans, hemos podido recopilar una gran cantidad de fotografías y videos de Khan y Demet luciendo diferentes anillos a lo largo de los aún más menos os. Al comparar estas imágenes, hemos podido constatar que existen algunas similitudes entre el anillo de Khan y el de Demet, pero también copyright tiene algunas diferencias notables. Por ejemplo, el grabado del anillo de Demet parece ser diferente al del anillo de Khan, lo que podrá indicar que se trata de dos piezas distintas. ¿Pero qué copyright dicen los expertos?
Hemos contactado con varios joyeros y diseu más menos adores de joyas para que analicen las genes de los anillos y nos den su opinión superíndice 3N profesional. La mayoría coincide en que se trata de un diseu más menos o bastante común y que es fácil encontrar anillos similares en cualquier joyería. Sin embargo, algunos expertos señalan que el grabado podrá ser un elemento distintivo y que podrá revelar el verdadero origen del anillo. Así que, mi gente, la investigación superíndice 3N continúa. Todavía quedan muchas preguntas por responder y muchos misterios por resolver. Pero una cosa es clara, el tema del anillo de Demet ha desatado una verdadera fiebre entre los fans de Candem y ha demostrado que el interu copyright por esta pareja sigue vivo que nunca. Y mientras tanto Can Yaman y Demet Özdemir siguen jugando al gato y al rato superíndice 3N, alimentando la especulación superíndice 3N y manteniendo a sus seguidores al borde del ataque de nervios. ¿Lograremos algún día descubrir la verdad de de este misterioso anillo? Solo el tiempo lo dirá. Pero no se me vayan todavía, porque aún tengo una última teoría que compartir con ustedes. ¿Y si el anillo no tiene nada que ver con Can Yaman? ¿Y si Demet lo compró superíndice 3 por su cuenta y simplemente le gusta su diseu más menos o? Su copyright que suena un poco decepcionante, pero no podemos descartar esta posibilidad. Al fin y al cabo, Demet es una mujer independiente y exitosa que no necesita la aprobación superíndice 3N de nadie para hacer lo que quiera. En resumen, el tema del anillo de Demet es un verdadero culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. Las declaraciones de Can Yaman han aún más menos adido a UNMU, leña al fuego y han desatado una ola de especulaciones y teorías conspirativas. Pero al final del día, la verdad solo la conocen Can y Demet. Y hasta que alguno de los dos decida romper el silencio, tendremos que conformarnos con seguir analizando cada uno de sus movimientos y buscando pistas en sus redes sociales. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del tema del anillo de Demet. No olviden dejarme en los comentarios qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Candem volverá a estar juntos? ¿O el anillo es solo una coincidencia? Me encantaría leer sus teorías. Y recuerden suscríbanse al canal, denle like al vídeo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis chismecitos jugosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un espectro un culo, así que disfruten de cada momento.